Festividad del bautismo del Señor, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del libro de Isaías, capítulo 42, versículo del 1 al 4 y del 6 al 7. Así dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña resquebrajada no la quebrará, ni apagará la mecha que apenas arde. Promoverá fielmente el derecho, y no se debilitará ni se cansará hasta implantarlo en la tierra. Los pueblos lejanos anhelan su enseñanza. Yo, el Señor, te he llamado según mi plan salvador. Te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho mediador de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y del calabozo a los que habitan las tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 28. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamen al Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado, en su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 34 al 38. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo honra y obra rectamente, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Ustedes saben lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, comenzando por Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con las fuerzas del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3, del versículo 15 al 16 y del versículo 21 al 22. En aquel tiempo el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo les bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Un día, cuando se bautizaba mucha gente, Jesús también se bautizó, y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día estamos celebrando este misterio, esta festividad, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Con este misterio termina en la iglesia este tiempo que llamamos tiempo de Navidad. Lo iniciamos el 24
24 de diciembre, vísperas del nacimiento del Señor, y termina siempre con la festividad del bautismo del Señor. Por lo tanto, estamos terminando este tiempo litúrgico de Navidad para, a partir de mañana hasta el tiempo de Cuaresma, tener un tiempo que llamamos tiempo litúrgico, el tiempo ordinario. Hoy día, pues, contemplamos este misterio de la vida de nuestro Señor Jesucristo a inicios de su ministerio público, de esos 3 años que van a culminar con su pasión, muerte y resurrección. Pero ya en este misterio encontramos un anticipo, un adelanto de lo que va a ser la vida de nuestro Señor y sobre todo su entrega por todos nosotros, por toda la humanidad. Pero además encontramos una de las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo al mundo entero, una de las manifestaciones también que nos da a conocer quién es Jesucristo y que forma parte de aquello que hemos celebrado hace poco, y es la Epifanía del Señor. Cuando hablamos de la Epifanía del Señor, una palabra griega que significa manifestación, darse a conocer, recordamos que la primera forma con que se dio a conocer Dios hecho hombre apenas nacido fue a través de los Reyes Magos. Con esa presencia de aquellos hombres venidos de Oriente que no formaban parte del pueblo elegido por Dios, del pueblo de Israel, que no recibían por lo tanto la revelación divina, que sí lo recibía el pueblo de la alianza del Antiguo Testamento. Con la presencia de estos hombres, Dios estaba diciendo: la salvación es para todos. He venido a salvar a todo el mundo. Todo el mundo estábamos representados por los Reyes Magos. Es la primera epifanía, la primera manifestación de Jesucristo al mundo entero. Con su bautismo encontramos otro momento en el que también Jesucristo se da a conocer, se manifiesta. Más aún, no solamente Él se da a conocer, sino Dios Padre lo da a conocer como su Hijo. Este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto. Dios Padre confirmando que Jesucristo es Hijo suyo. Y luego la presencia del Espíritu Santo, que bajo la forma de paloma, como si fuera una paloma, bajó sobre Él. Es la unción del Espíritu Santo sobre Jesucristo. Y con ello manifestando lo que Jesucristo es, el siervo de Dios, el que venía a dar su vida por todos nosotros, el que a cambio de nuestros pecados toma nuestros pecados y Él da su sangre, su vida, porque nosotros podamos reconciliarnos con nuestro Padre Dios. Hoy día pues celebramos este momento, este misterio, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso las lecturas de esta Santa Misa nos invitan a centrar nuestra mirada en ese momento. En la primera lectura hemos escuchado cómo al profeta Isaías, hay que recordar que Isaías está a una distancia temporal de aproximadamente 8 siglos antes que Jesucristo. El profeta Isaías nos anuncia que Dios ha elegido a su siervo para llevar adelante su misión, para cumplir lo que Dios tenía previsto, lo que Dios había anunciado, lo que Dios había prometido: salvar al hombre, reconciliar al hombre consigo. Y por eso ya en Isaías encontramos ese adelanto. Y por eso en Isaías, en la lectura que hoy día nos ha correspondido, Dios a través de Isaías anuncia: miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones, para que traiga la justicia, la santidad, la salvación
a las naciones. Y efectivamente, eso es lo que vemos en el bautismo del Señor. Las mismas palabras de Dios a través de Isaías nos lo recuerdan. Miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Eso nos recuerda las palabras de Dios Padre. Este es mi hijo amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu. En el bautismo del Señor, efectivamente vemos al Espíritu Santo descendiendo, ungiendo a nuestro Señor Jesucristo. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. Jesucristo viene a traernos la salvación, a guiarnos hacia la vida eterna, a mostrarnos ese camino de santidad necesario para entrar al cielo. En el Salmo responsorial hemos repetido: el Señor bendice a su pueblo con la paz. Su presencia nos trae la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Y por eso repetimos en el Salmo: el Señor bendice a su pueblo con la paz. Él mismo es nuestra paz y Él nos trae la paz con todo lo que dijo y con todo lo que hizo. En la segunda lectura, que ha correspondido del libro de los Hechos de los Apóstoles, libro que nos presenta los primeros momentos de la iglesia, el nacimiento y la presentación pública de la iglesia. Y Pedro nos va a decir estas palabras: ahora comprendo que Dios no hace distinciones, acepta al que lo honra y obra rectamente, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Jesucristo viene a salvar a todo el mundo y viene a traernos la paz. Pero no solamente esa paz material, física, en la que de repente se impone precisamente la paz a base de normas, de leyes, de armas, sino esa paz sobre todo del corazón, esa paz que por muchos y graves problemas por los que puede pasar un hombre, una persona, sin embargo siempre se mantiene en él. Jesucristo es nuestra paz. Y en el Evangelio hemos escuchado la narración del misterio propiamente del bautismo de nuestro Señor. Nos lo cuenta San Lucas, y San Lucas empieza diciendo que en aquel tiempo el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. El pueblo estaba a la expectativa. Otras traducciones dicen el pueblo estaba esperando al Mesías. Y efectivamente, cuando uno revisa la historia de esos siglos, el siglo II, el siglo I antes de Cristo, el tiempo en el que vivió nuestro Señor Jesucristo, había como un ambiente especial de espera del Mesías. Muchos hechos históricos que se conocen, no solamente por la Biblia, sino extrabíblicos, efectivamente confirman esta expectativa del pueblo. El pueblo estaba como especialmente preparado, tenía como a flor de piel esta espera. Ya el Mesías puede ser que esté llegando. Había incluso, se sabe, que hubieron quienes se presentaron como el Mesías. Al poco tiempo de nacer nuestro Señor, 5 o 6 años después, hubo un personaje que se presentó como el Mesías. Pocos años después también luego que pasó nuestro Señor Jesucristo, hubieron otros que siguieron presentándose como si ellos fueran el Mesías. Había pues esta expectativa. Ya esto es significativo y a la vez también indicativo para la fe cristiana, para los cristianos. Hay que estar siempre a la expectativa. Hay que estar siempre esperando. Cuando estábamos en el tiempo de Adviento, decíamos que el tiempo de Adviento es un tiempo que nos prepara para celebrar esa primera venida del Señor. Nos uníamos a cientos y miles
de hombres que esperaban al Mesías. Nos uníamos a los patriarcas, a los profetas, a los reyes del pueblo de Israel en la espera del Mesías. Y por eso el Adviento nos preparaba para celebrar la primera venida del Señor. Pero también el Adviento nos prepara para esperar su segunda venida, estar a la expectativa. Y esto es lo que dice aquí San Lucas: el pueblo estaba a la expectativa. La celebración del misterio del bautismo del Señor tiene que despertar en nosotros esa expectativa, ese deseo de estar esperando al Señor. Y sigue diciendo San Lucas lo que San Juan va a decir a la gente. San Juan tomó la palabra y dijo a todos: yo les bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Efectivamente, Juan, él mismo lo proclamaba en otros momentos, administraba un bautismo de penitencia como preparación a través precisamente de la penitencia, a través de la conversión, como preparación para la llegada del Mesías, para la llegada del Redentor. Había, como lo indica el mismo Lucas, lo acabamos de ver, había esa expectativa. Ya el Mesías puede ser que esté llegando o ya está aquí. Juan lo intuía, o mejor dicho, lo sabía. Ya el Mesías estaba aquí. Era su primo. Juan era mayor 6 meses más que él. Y Juan tiene la humildad. Juan tiene la humildad de decir: yo les bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo. Es decir, viene el Mesías, el Redentor. Y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. En aquel tiempo, ese acto, desatar la correa de las sandalias, correspondía al siervo, al esclavo, correspondía al discípulo, un maestro de la ley, un profesor itinerante de filosofía. Se buscaba discípulos. Los discípulos eran los encargados de ponerle las sandalias, de quitarle las sandalias, de llevarle las sandalias cuando tenían que caminar para no gastarlo, porque seguramente que serían unos bienes muy preciados. En todo caso, San Juan dice: yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Está diciendo: ni siquiera merezco ser discípulo suyo, ni siquiera esclavo suyo. Juan no se consideraba digno ni siquiera de eso. No merezco desatarle la correa de sus sandalias. Una enseñanza para, a veces, tanto orgullo, tanta vanidad que nos puede corroer nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestros actos. Sigue diciendo Juan: Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Efectivamente, Jesucristo nos trae, podemos decir directamente, el bautismo sacramento. Pero también nos trae, con esta indicación que dice Juan, Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego, nos trae la salvación, nos trae la vida eterna, nos trae la santidad, y Él mismo se va a presentar precisamente ungido por el Espíritu Santo y con ese fuego en el alma. Fuego he venido a traer a la tierra, y cómo quiero que ya esté ardiendo, dijo nuestro Señor, va a decir nuestro Señor más adelante, ya en el desarrollo mismo de su ministerio público. Por eso Juan va a decir: Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y después nos sigue contando San Lucas. Un día, cuando se bautizaba mucha gente, Jesús también se bautizó. Como siempre, aquí hay que tener bien claro que el bautismo que recibe nuestro Señor, y ya hemos dicho que el bautismo que administró Juan, no es el bautismo sacramento, es un bautismo de penitencia como preparación de la llegada
del Mesías. Y aquí también, por lo tanto, el bautismo que recibe nuestro Señor es el bautismo de penitencia que administraba Juan Bautista, no el sacramento del bautismo. Jesucristo todavía no lo ha instituido, más adelante lo instituirá y al final de su vida mandará que se administre. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dirá el Señor, y como lo trae San Mateo al final de su Evangelio, en el capítulo 28, más o menos entre los versículos 19 y 20, ahí nuestro Señor manda que se bautice a la gente en el nombre de la Santísima Trinidad. Aquí nuestro Señor está recibiendo el bautismo de penitencia, pero esto también nos permite preguntarnos, pero ¿por qué nuestro Señor tenía necesidad de recibir el bautismo de penitencia si Él no tenía pecados? ¿Por qué tenía necesidad de convertirse si Él no tenía nada de qué convertirse? Y es que nuestro Señor, con este gesto, con este acto, que prácticamente se lo impone a Juan Bautista. Hay en los otros de los evangelios, San Mateo, por ejemplo, nos cuenta también esto, pero cuenta la conversación que hubo entre el Señor y Juan Bautista. Juan Bautista se va a resistir a bautizar al Señor. Y nuestro Señor le va a decir, conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces cuando le dice esto, Juan Bautista accede a bautizar al Señor con el bautismo de penitencia. Nuestro Señor le dice, conviene que cumplamos toda justicia. Esto forma parte, en otras palabras le estaba diciendo nuestro Señor, esto forma parte del plan de salvación de Dios. Esto es lo que Dios tenía pensado. Cumplamos esta voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios con respecto a la misión de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo a salvar al mundo, para que la humanidad, para que el hombre pueda alcanzar la salvación, la vida eterna. Jesucristo, haciéndose bautizar por Juan, está ya empezando a cumplir esa misión. Jesucristo está empezando a tomar los pecados del mundo entero, de cada hombre, de todos los tiempos, también de los nuestros, también de cada uno de nosotros. Jesucristo toma nuestros pecados como si los hubiese cometido Él, los asume Él y por eso se somete a este bautismo de penitencia, como si necesitara convertirse. Pero Él está tomando nuestros pecados. Es un adelanto también de ese bautismo que Él va a hablar cuando dos de sus discípulos le dijeron, queremos sentarnos uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y nuestro Señor le va a decir, pero ¿qué cosa piden? ¿Son capaces de recibir el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Lo somos. Jesucristo está hablando del bautismo de sangre, del bautismo de su crucifixión, de su pasión, de su muerte en la cruz. Este hecho de bautizarse, de hacerse bautizar por Juan, es un adelanto de ese bautismo al que nuestro Señor se va a someter y del que Él mismo habló. Y por eso dice aquí San Lucas, un día cuando se bautizaba mucha gente, Jesús también se bautizó. Y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y vino una voz del cielo, tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Hay aquí una teofanía, es decir, una manifestación imponente, espectacular, grandiosa de Dios. Eso es una teofanía. Pero todo eso se realiza en un ambiente de oración, porque dice San Lucas, y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo y vino una voz del cielo. Todo aquello se realiza en un ambiente de oración. La presencia del Espíritu Santo, la voz de Dios Padre,
en un ambiente de oración. Es una invitación también al cristiano a ponerse cada día en un contexto, en un ambiente de oración, cada día, porque de esa manera podemos también ponernos en contacto, de esa manera, más que nosotros ponernos en contacto, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hacen su presencia en nosotros. Ya lo dice después, más adelante lo dirá nuestro Señor: quien cumple mis mandamientos, mi Padre vendrá a él y haremos morada en él. Haremos morada en él. La oración es el ambiente propicio para que la Santísima Trinidad esté a gusto en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestros actos, en nuestras palabras. Y por eso San Lucas dice: y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Se abrió el cielo. Se abrió el cielo. Necesitamos, a través de la oración, que el cielo se siga abriendo para que la Santísima Trinidad baje sobre nosotros, y también para escuchar la voz de Dios Padre. La voz de Dios Padre confirma que Jesucristo es su Hijo. Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Dios Padre dirigiéndose personalmente a Jesucristo. Le dice tú, no dice este es mi Hijo, como lo cuenta otro de los evangelios. En este caso San Lucas, la narración que hace San Lucas es personal. Tú eres mi Hijo, el amado, mi predilecto. Hoy día pues estamos celebrando con toda la iglesia este misterio en la vida de nuestro Señor, su bautismo, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerda nuestro bautismo, el bautismo sacramento, el bautismo que hemos recibido y que nos ha convertido en hijos de Dios. Cuando hemos recibido el bautismo sacramento, hemos escuchado esas palabras de Dios Padre: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Efectivamente, a través del bautismo empezamos a ser hijos de Dios, amados de Dios, predilectos de Dios. Dios Padre mismo nos llama: tú eres mi Hijo. Empezamos a formar parte de la Iglesia Católica. Con el bautismo somos ungidos por el Espíritu Santo. Recibimos las mismas funciones que Jesucristo: sacerdote, profeta y rey. Todos los bautizados somos sacerdote, profeta y rey. Con el bautismo nos ponemos en camino hacia la vida eterna. El bautismo nos hace herederos del cielo, herederos de la vida eterna. El bautismo es esa puerta que nos abre hacia la vida eterna. Es la puerta de la fe. Por eso hoy día también es una oportunidad para darle gracias a Dios por nuestro bautismo, renovar nuestros compromisos como bautizados. Somos hijos de Dios, somos miembros de la Iglesia Católica y debemos vivir de acuerdo a esa condición. Ya lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que el seguimiento a Jesucristo, y a través del bautismo empezamos a seguir a Jesucristo. El seguimiento a Jesucristo es una nueva forma de vida, es una forma de vivir, es una manera de vivir. La fe no es algo que se nos impone y que nos queda como una cosa externa, como un saco, como nuestra ropa, que nos la quitamos, nos la ponemos, la cambiamos. La fe es una forma de vida, es una manera de actuar. Y por eso decíamos, este misterio que celebramos hoy de nuestro Señor, su bautismo, es una invitación a recordar que somos hijos de Dios, que somos miembros de la Iglesia Católica, que somos bautizados, es decir, convocados, iluminados, elegidos por Dios. Por
Por eso vamos a invocar de manera especial a la Virgen Santísima, y como venimos haciendo todos estos días anteriores, terminar con la oración colecta, que es la oración inicial de la Santa Misa, en la que decimos: Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, hiciste revelar solemnemente a tu Hijo amado. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Esto le pedimos especialmente a Dios Padre: perseverar siempre en tu benevolencia, perseverar siempre en la fe, perseverar y ser fieles a este llamado, a esta convocatoria que nos has hecho, ser tus hijos y ser miembros de la Iglesia Católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.